A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio enperspectiva.net/socios. Este miércoles se presenta la primera generación de empresas egresadas de IncubaCoop, una incubadora de empresas de base tecnológica. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Por qué es raro que el sector tecnológico elija el cooperativismo? ¿Qué busca el Estado apoyando este tipo de emprendimientos? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con Alfredo Velo, que es gerente ejecutivo de IncubaCoop. Además, vamos a estar con dos de las cooperativas que están egresando. Recibimos aquí en estudios a Federico González, ingeniero industrial e integrante de la empresa Cupti. Y por teléfono estamos con Andrés Masili, que es contador y encargado de Administración y Gestión Humana en la Cooperativa Agraria Limitada de Mercedes, Calmer. A los tres, bienvenidos. Un gusto que estén por acá. Gracias por la invitación. Bueno, Alfredo, quizás comencemos contigo con alguna explicación un poco más global a propósito de qué es IncubaCoop. ¿Cómo y por qué surge IncubaCoop? ¿Y cuánto hace? Bien, hace 3 años el Ministerio de Industria, el Instituto Nacional de Cooperativismo y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, preocupadas por el hecho de que hay pocas cooperativas en el área tecnológica, desarrollaron este proyecto, hace 3 años ya, del cual hoy estamos teniendo los primeros egresados. El motivo por el cual hay una preocupación en la cantidad de cooperativas de base tecnológica es básicamente porque de las 3.500 cooperativas que hoy existen en el Uruguay, el porcentaje que tiene un carácter tecnológico es verdaderamente muy bajo. Sí, estamos muy acostumbrados a escuchar de cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajadores en otros rubros, cooperativas de consumo, ¿no? Exacto. Pero no de cooperativas tecnológicas o que tengan base tecnológica. Es así. Si nosotros hiciéramos aproximadamente un porcentaje de cuántas de las 3.500 cooperativas son de carácter tecnológico, estoy seguro que no pasa del 2%. Es un número muy bajo y verdaderamente estamos quedando fuera de lo que es la tendencia mundial en este tipo de emprendimientos. ¿Sí? ¿Es una tendencia mundial, efectivamente? La tendencia mundial de los emprendimientos tecnológicos, sin ninguna duda. Es decir, cada vez más estamos teniendo emprendimientos que tienen un carácter netamente tecnológico. Las aplicaciones. Ah, bien, ¿verdad? no. Decir, te preguntaba por en cooperativismo. En cooperativismo si era Uruguay, algo que en el mundo se daba... En otros países, sin ninguna duda. Ajá. Hoy creo que estamos bastante más atrás acá en el Uruguay. Parecería que la explicación más lógica es que estas cooperativas no solo reparten ganancias, sino también gastos, porque la tecnología implica una inversión interesante que en la medida que son varios los que invierten, la cosa mejora, ¿no? Sin duda, pero el factor... De pronto, cooperativa de otras cooperativas... capaz que podemos explicar que las particularidades de la cooperativa como tal, ¿no? ¿Qué particularidades o especificidades tiene la gestión en cooperativa, ¿no? Son emprendimientos que tienen 3 características interesantes, por lo menos lo que estamos descubriendo, ¿verdad? Porque esto es bastante nuevo. Son emprendimientos formados por jóvenes en su gran mayoría. La edad promedio de los emprendimientos anda poco más de los 30 años. Son emprendimientos formados por gente en general con nivel terciario de educación. Y son emprendimientos pequeños, es decir, estamos trabajando prácticamente en el límite del número de emprendedores necesarios para formar una cooperativa. ¿Cuál es ese número? 5. 5 es el número mínimo. 5 es el número mínimo de personas que hasta en algunos casos nos parece un poco grande, aunque parezca mentira. Porque los emprendimientos basados en estos aspectos, de estas características, son emprendimientos que el valor agregado está en el conocimiento y en el aporte tecnológico. No es intensivo en capital, no es intensivo en mano de obra. Son básicamente intensivos en conocimiento. Y el conocimiento a veces lo pueden tener pocas personas y ya con eso se está agregando un gran valor al producto final. Yo decía, Rosario iba por el lado tecnológico y yo iba por el lado de la cooperativa como tal, la cooperativa como forma de asociación, ¿no? Sí.
puede parecer básico, pero ¿qué particularidades tiene en relación a otro tipo de asociación empresarial o de organización empresarial, ¿no? O de gestión empresarial? Lo más importante es, podríamos decir, la democracia en la toma de decisiones. Esa es una de las características principales del proceso cooperativo, del emprendimiento cooperativo. Un integrante, un voto, es decir, la igualdad y la equidad en la toma de decisiones. Más allá de que haya un directorio, puede haber un directorio. Puede haber distintas funciones adentro de la organización, e incluso se puede contratar personal externo, ¿verdad? Hasta un cierto porcentaje. Pero lo más importante es el comportamiento asociativo y el trabajo en conjunto, en equipo. ¿Pero eso no significa que las responsabilidades también están repartidas? Sin duda. Claro, sin duda que más sí. Importante, ¿no? Sin duda que sí, sin duda que sí. Y eso a veces es uno de los aspectos más complicados a resolver. Este uruguayo sobre todo. El tema del relacionamiento interno, de la toma de decisiones, es un aspecto absolutamente central. Y yo diría que a medida que fuimos viendo la evolución de los emprendimientos que están trabajando en la incubadora, nos hemos dado cuenta de que ese aspecto es cada vez más importante y al cual le vamos a tener que echar el ojo mucho más seguido, porque básicamente es ahí donde radica las posibilidades de éxito futuro. Aunque la gente joven lo tiene mejor resuelto, creo. Hay de todo. Federico hace no creo que tenga que ver. O sea, por favor, están mucho más acostumbrados a trabajar en equipo. ¿Que las personas más grandes? Sí, mucho más individualismo entre los mayores. Puede ser. Acá, como decía Alfredo, también lo que pasa es que estos grupos generalmente ya vienen de un grupo que le terminan de dar forma en un formato cooperativo. De repente, claro. Esto que estabas hablando vos. De una facultad, por ejemplo. De una facultad, claro. o de un conjunto de... Bueno, sí. Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo, amigos con determinado interés. Claro, tenía que tener un interés o por lo menos una línea de trabajo, de conocimiento similar, común, claro. Sí, ¿no? Pero bueno, creo que los temas del cooperativismo y cómo formarlo y cuál es la idea, creo que tiene muchas cosas buenas como también dificultades. Eso de la organización, de cómo llevarlo, porque al no estar, digamos, pautado en funcionamiento hay que inventarlo o darle forma o moldearlo, y ese moldeo también va a tener que ver con la gente que estás trabajando. No es lo mismo que el grupo sea de una forma o de otra. Entonces esa es la parte difícil, digamos, y después tiene un montón de partes lindas que es justamente, ese desarrollo, la forma que se la puede dar mismo el grupo a ese tipo de funcionamiento, organización, y bueno, ahí está como la dificultad y la cosa linda que puede tener desarrollo cooperativista. Si me perdonas, hay un aspecto también muy importante, que el gusto, una forma del gusto del cooperativismo por los temas sociales es un aspecto también diferencial que genera, digamos, una particularidad, una cierta distinción, una cierta marca identitaria de lo que puede ser un emprendimiento cooperativo. Todos los emprendimientos cooperativos de alguna manera tienen un impacto social, y sus integrantes... ¿Y estos también? Estos que tienen una fuerte pata tecnológica también. Sin ninguna duda. Ya vamos a conocer un poco más de cada una de las empresas, de los dos ejemplos de cooperativas que egresan por estos días. Pero un apunte, Incubacop ahora nuclea en la actualidad 14 cooperativas distintas, ¿no? Cada una en distintos niveles o en distintas fases. Y están entrando 6 más, es decir que en este momento, hasta 21. El 30, son 21. Hasta el 30 de noviembre son 21. Bien, ¿y cómo funciona? Contemos un poquito de la operativa de Incubacop, para saber qué implica ser una cooperativa incubada por Incubacop, ¿no? ¿Cómo llegaron estos proyectos que hoy en día están egresando, por ejemplo? Nosotros hasta ahora hemos hecho 3 convocatorias. Cada convocatoria se difunde por los métodos tradicionales, por las redes sociales, por la prensa, oral, escrita. Y ahí recibimos postulaciones a través del sitio web de la incubadora, sobre una idea muy escuetamente explicada en el propio sitio, ¿verdad? Y a partir de ahí nosotros preseleccionamos los emprendimientos, tenemos alguna entrevista con aquellos que preseleccionamos, y a partir de ahí elegimos el número de capacidad máxima que nosotros tenemos, porque obviamente tenemos también limitaciones desde el punto de vista operativo y presupuestal, y indudablemente no podemos acoger a todos los emprendimientos por más mérito que tengan, ¿verdad? Pero tú estás refiriéndote a un aspecto que es fundamental, es decir, ustedes tienen una responsabilidad en la
conformación y educación y digamos, orientación de esas cooperativas, de esos proyectos. Justamente, todos los emprendimientos, independientemente de su naturaleza, sea cooperativo, sea tradicional, todos nacen con muchas debilidades. Todos necesitan ser apuntalados. Necesitan. Y de hecho, la cantidad de incubadoras que hay en el país, nosotros no somos la única, somos la única cooperativa, pero hay muchas incubadoras. Y es un aspecto que se ha puesto de moda últimamente, ¿no? Y en el mundo, y aquí en el Uruguay también, y con mucho éxito. Y nosotros creemos que es un mecanismo muy válido para dar soporte a los emprendimientos. Porque los emprendimientos nacen con esa naturaleza casi voluntarista, de ganas de hacer cosas, pero después eso hay que transformarlo en una idea sustentable, ¿verdad? Es decir, estos emprendimientos tienen que salir con las fortalezas suficientes como para poder subsistir, vaya la redundancia, gestionarse y ser viables una vez que egresan. En el mercado. En el mercado, es decir, compitiendo. Tiradas en la cancha ahí. Tiradas en la cancha ahí. Suena muy glamoroso, no es nada fácil. Bueno, pero yendo al proceso de incubación, ¿qué tipo de apoyo, de asistencia y qué implica toda esa incubación mientras que la cooperativa está en esa especie de cuidado de algodones, ¿no? Exactamente, está incubándose. Ahí está. Como, creciendo. Creciendo, exactamente, desarrollándose. Bueno, básicamente son, yo diría que 3 grandes componentes. Un componente de capacitación. Hay componentes específicos de capacitación en desarrollo de un modelo de negocio, desarrollo de un plan de negocios. Antes incluso de valores del cooperativismo, ¿no? Y al principio Al principio tenemos talleres específicos, obviamente, de lo que significa el ser cooperativa, ¿verdad? Porque estoy pensando, como decía Federico, ellos que vienen de un grupo de amigos estudiantes, no necesariamente tienen idea de... Sabían, ¿sí? ¿La tenían clara del cooperativismo? Ellos ya sabían, pero no todos saben. Bien. Y bueno, en esos talleres se habla de aspectos jurídicos, de aspectos tributarios, de aspectos de relaciones humanas, de organización interna, ¿verdad? De lo que significa el gobierno cooperativo. ¿Estudio de mercado? Y ahí, eso con respecto al cooperativismo. Después, por supuesto, que arrancamos con toda esa, la parte, digamos, blanda de los emprendimientos que los tienen todos, ¿verdad? Claro. Los desafíos del mercado, de saber a quién me voy a dirigir, de perfeccionar el producto. Muchos emprendimientos vienen con una idea, pero después terminan concretando algo diferente, porque a lo largo de este proceso van decantando cosas, se ven qué cosas son viables, no son viables, ¿verdad? Varios nos han pasado eso, es decir, que entraron de una manera y salieron de una manera distinta. Algunos de los egresados de esta cohorte, digamos. Y este proceso está acompañado con un tutor. Que es un médico de cabecera, por así decirlo. De la cooperativa. De la cooperativa, aquel que le da un consejo que... O es como el padrino, podría haber sido. Como el padrino, ahí está. Nosotros lo vamos a homenajear también el 28, mañana, porque también los tutores son gran parte de este proceso, los actores fundamentales. Sí, el éxito dependerá de lo bien que ejerzan esa tutoría. Nosotros no queremos, sin duda, no le queremos tirar toda la responsabilidad a los tutores. Los tutores son responsables, son corresponsables, pero no son los únicos. Los únicos no. Sin el aporte fundamental y la actitud de los propios emprendedores, el proceso no camina, por mejor tutor que pongamos. Alfredo, decíamos esto como aspecto sobre todo que tiene que ver con la capacitación que se le brinda a las empresas cooperativas en esta etapa, pero también se les da otro tipo de, por ejemplo, asistencia financiera o asistencia del lugar donde trabajan. Exacto. ¿Todo? Sí. Nosotros no tenemos un lugar único físico, de hecho sí colaboramos con los emprendimientos para financiarles parte del alquiler que puedan necesitar. Tenemos emprendimientos en Sinergia, tenemos emprendimientos en Parque Tecnológico del Cerro, como ellos, tenemos emprendimiento en Enlace, que es un emprendimiento que está de la Intendencia de Montevideo, ahí en Agraciada y Marcelino Sosa. 2 emprendimientos allí. Es decir, y hay otros que tienen su propio local. Lo que sí le facilitamos lugares para tener sus talleres, sus clases y asistencia financiera también para pequeñas inversiones, un monto casi que podemos decir de microasistencia, solamente para aquellos gastos pequeños como puede ser la compra de un software, mobiliario, etcétera, o gastos específicos que puedan tener durante estos 2 años de proceso. Y en estas 21 cooperativas con las que están trabajando ahora, en distintas etapas, pero más o menos de qué rubros son o qué tipo de proyectos hay en general.
general para tener una idea? Nos sorprendió muchísimo las tecnologías de la información y comunicaciones. Es decir, eso realmente como que era un mundo que nosotros originalmente no lo teníamos en el radar, es decir, no estábamos convencidos de que por allí hubiera una oportunidad. Sin embargo, tenemos como 5 emprendimientos que son de estas características. Es gente de audiovisuales, gente que hace producción, gente que hace trabajo de publicidad, gente que hace televisión interactiva. Tenemos proyectos de distinta índole con jóvenes talentosos, muy buenos, creativos, que están trabajando en este tipo de industria. Bien. Ese sería, podríamos decir, que el principal componente. Después tenemos, sí, la parte de ingeniería como otra parte importante, ingeniería ingeniería mecánica y también ingeniería de software. Otros de los egresados son 5 ingenieros de sistemas. Y después tenemos otro emprendimiento muy interesante que hace, entre sus otros productos, diseño industrial, y ellos están más enfocados, están trabajando muy bien con el Banco de Seguros en la realización en prótesis ortopédicas. Bien, les propongo, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos conversando con Federico González, que es integrante de CUPTI, la cooperativa dedicada a brindar servicios y consultorías en áreas de la ingeniería, y con Andrés Massili, que es encargado de administración en la cooperativa Calmer, que abrió específicamente una unidad de negocio aprovechando el apoyo de Incubacop, y tiene sus particularidades también que nos va a estar contando al respecto. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conociendo Incubacop, una incubadora de cooperativas de base tecnológica que impulsa el Estado y que tendrá sus primeras egresadas esta semana. En el primer bloque de la entrevista hablábamos con Alfredo Velo, que es gerente ejecutivo de Incubacop, a propósito de Incubacop como tal, como organización. Ahora les propongo conocer 2 de estas cooperativas. Una, CUPTI, que trabaja en eficiencia energética. Está Federico González aquí como representante de CUPTI. Federico, comencemos por ti. A ver, ya mencionaste algo a propósito de lo que es el trabajo y la experiencia de ustedes, pero CUPTI brinda servicios en energías renovables, concretamente hace, por ejemplo, auditorías en eficiencia energética, diseño de maquinarias, desarrollo de software. Contanos un poco más de la historia de la cooperativa, de cómo resolvieron afianzarse por ahí. Además, también pensando en lo que preguntaban de que era esto de las cooperativas en el área tecnológica y demás. Nuestro caso es lo que hacemos es brindar servicios, que el primer impulso fue hacia el área de eficiencia energética, que no es exactamente energías renovables, ¿no? Perdón, porque en el caso de ustedes estamos hablando de un grupo de ingenieros, ¿no? Sí, ingenieros mecánicos. Que empezaron como estudiantes y siguieron después que se recibieron. Sí, y hay una compañera que es ingeniera civil, los demás somos ingenieros mecánicos. Y bueno, ya teníamos contacto con esa área. En el grupo, dentro de facultad, desarrollamos unas iniciaciones en la investigación, demás, ahí sí fue con energías renovables. Entonces ahí ya como que nos fuimos perfilando a eso, por interés, por ganas, por pensar de que por estar pensando que es viable llevar a cabo ese proyecto y que es algo del momento, ¿no? Como la tendencia está ahí. Y bueno, entonces empezamos por ahí. También está la parte de diseño mecánico, que por interés también lo incluimos. Eso que digo, diseño mecánico, es de repente una industria que necesita resolver un problema de maquinaria o de logística o demás, y ahí es más lo que sería el diseño mecánico. Pero creo que lo que más hemos trabajado, por lo menos en cantidad de proyectos y demás, tiene que ver con eficiencia energética. Que bueno, ahí lo que más hemos laburado son auditorías energéticas que consisten en, estudiar la industria, la empresa, el comercio, el local, y detectar cómo se usa la energía ahora, pues energía eléctrica u otros energéticos, si en el caso de usar GLP, leña, lo que sea, y ahí determinar y plantear medidas para reducir ese consumo. Eso es la eficiencia energética, más o menos, o las ideas de la eficiencia energética, y eso es lo que más hemos, creo yo, trabajado, la cantidad de proyectos más grandes. Y bueno, desde ahí nace, desde los intereses cuando éramos estudiantes, de un grupo que nos conocimos allí. ¿Cómo fue dar el paso eso, de pasar de ser un grupo de amigos estudiantes a
volcarse en un proyecto común de este tipo. Fue medio con los ojos cerrados. No se dieron cuenta, cuando quisieron acordar estaban en eso. O sea, si bien nos llevó bastante tiempo, o sea, de juntarnos, de todo, pero fue, vamos a hacerlo, y averiguamos cómo habría que hacer la persona jurídica, juntamos la plata para pagarle a la escribana que no sabe los papeles, y lo hicimos, o sea, fue como que un poco de decisión y eso estuvo bueno, ¿no? Fue, si bien hablábamos muchas veces, había una reunión una vez por semana o cada 15 días, ¿no? Juntado, media distendida, pero que fue tomando cada vez más fuerza hasta que nos tiramos y lo hicimos. ¿Cuánto tienen ya como cooperativa conformada? Sí, por lo eso menos? Que se conformó, digamos, legalmente, creo que fue a principios de 2014. Ajá. Lo que pasa es que, claro, en ese momento todavía éramos estudiantes. A su vez ya estábamos trabajando, ¿no? Entonces, el tiempo que quedaba para desarrollar esos primeros años era muy chiquito. Entonces, los primeros 2 años a paso tortuga, capaz, porque claro, entre que cada uno, algunos se recibieron casi enseguida, yo creo que me recibí, esto fue en principio de 2014, yo me recibí a mitad de 2015, o sea que 1 año y medio estudiando, el final de la carrera, y también ya estaba trabajando. Entonces, claro, los tiempos para desarrollar el proyecto quedan chicos. Después, del último tiempo hasta ahora, ya hay gente algunos de los compañeros que viven de esto, ¿no? Están totalmente abocados a la cooperativa. Totalmente abocados. Ahora, también hay idas y vueltas, ¿no? Porque hay momentos que alguien, bueno, consigue un trabajo medio tiempo que le sirve y eso lo complementa con la cooperativa. En mi caso también pasó que fui a estudiar afuera el año pasado y el otro, entonces eso también como que un poquito me alejó, o sea, me alejó al estar el día a día, si bien seguía los mails o cierta comunicación, pero bueno, también eso de estar a medias, digamos, ¿no? O sea, que igual está buenísimo, pero bueno, eso hizo que el proceso sea un poquito más largo, ¿no? Ese inicio, hasta que la cosa empezara a rodar, se hizo un poquito más largo por esa dedicación parcial. Comuniquémonos ahora, si les parece, con el departamento de Soriano, que está en línea Andrés Masili, de la cooperativa Calmer Food. En este caso, la cooperativa de la ciudad de Mercedes, que surge en realidad como una nueva cooperativa o una unidad de negocio dentro de una cooperativa que tiene años, ¿no? Andrés. Correcto. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Es así, sí, como estabas explicando tú. Calmer Food es una alternativa que atiende la necesidad específica de los productores en cuanto a la nutrición animal. Viene a ser una unidad de negocio que ofrece la cooperativa Calmer, que ya es una cooperativa que tiene 58 años de trayectoria, con más de 200 socios. Así que de cooperativismo en ese sentido ustedes tenían bastante experiencia. Correcto, correcto. Y esta unidad de negocio en particular, contanos un poco más de este emprendimiento que hace que sea un apéndice, digamos, de la cooperativa más tradicional. Exacto. Acá nosotros lo que buscamos en esta unidad de negocio es que todos los granos que pasan por la cooperativa, por la planta de silo, generan un subproducto. Y ese subproducto no estaba siendo utilizado. Por ejemplo, pasaba soja por la planta de silo, se hacía toda la parte de limpieza, maquinación, y generamos un producto que es cascarilla de soja, grano quebrado, y eso no se estaba utilizando. Y también conjuntamente pasaba que los productores, luego de su cosecha, el grano no cumplía determinado parámetro de calidad, que no podía ser exportable, no tenían calidad panadera o calidad para el manteo, y le quedaba con un grano con un valor disminuido. Y juntando esos dos productos, vimos que se le podía generar valor, aumentar valor a través de las raciones. Y ahí, juntando esos aspectos, es donde surge un poco la idea de generar raciones a medida para que los productores provean a sus animales y aumentar el valor de ese grano a través de la carne. Claro. Era algo que estaba inutilizado, que vieron la manera de aprovecharlo y de hacerlo, de sacarle rentabilidad. Exacto. Y a través de la herramienta de Incubacop fuimos
reformulándolo al producto, de qué forma ofrecerlo o cómo llegar al productor para que el productor lo captara, el producto. Y ahí fuimos viendo que de hacer raciones a medida, de hacer raciones estándar, hacer raciones a medida para cada productor, dependiendo de qué categoría de animal estaba produciendo, qué le estaba dando de alimento en el momento del año que corresponda. Ahí fuimos como reformulando un poco esta unidad de proyecto. Así que eso fue lo que les permitió el estar incubados, ir encontrando el producto exacto. Exactamente, desde el lado del conocimiento, que ahí me parece entra la parte de innovación, fue donde se le fue dando forma a esta alternativa. Claro. Y como cooperativa, ¿qué resaltás de la forma que tienen como tal? ¿Cuáles son de alguna manera las ventajas y los problemas o las desventajas que enfrentan como asociación cooperativa? La ventaja es que la cooperativa tiene la virtud, o sea, hoy la cooperativa tiene productores grandes, productores medianos y productores pequeños. Juntando la fuerza de cada de estos integrantes, la cooperativa genera volumen, que a la hora de comercializar el productor obtiene un mejor resultado. Y también hoy en día lo que es el giro en el que estamos nosotros, el giro agrario, está con algunas cuestiones que no son muy favorables. Y este tipo de organizaciones ayudan a manejar esos riesgos de forma que el productor pueda maximizar su rentabilidad. Eso es uno de los mayores beneficios que tiene la cooperativa. O sea, hay un dicho, la unión hace la fuerza. A través de la cooperativa el productor puede mejorar obtener mejoras para su negocio, ¿no? Federico, tú mencionabas que veías en el cooperativismo muchas ventajas, pero también algunas cuestiones que suelen tener sus dificultades o que por lo menos a veces uno no está preparado necesariamente para afrontarlas, ¿no? Ustedes, en el caso de ustedes, ¿con qué temas se enfrentaron? Bueno, un poco darle forma a la estructura, a la organización, a enfrentarte que no estaba escrito, no sé, una estructura, un diagrama, y simplemente era ponernos a nosotros dentro de cada uno de una posición ya establecida, sino darle forma a esa estructura considerando el grupo que teníamos, que sigue siendo un desafío, avanzó en algunos aspectos, pero sigue siendo un desafío darle forma a la organización, básicamente. Ese es el mayor desafío que tienen. Eso les iba a preguntar. Ustedes están en etapa de egresar ya dejan de formar parte de la parte incubadora, sí. ¿Qué desafíos se plantean ahora como cooperativa? Claro, bueno, yo creo que sigue siendo por ahí, porque, o sea, viene en conjunto, ¿no? También están los desafíos de insertarse en el mercado laboral, de que el plan de negocios sea claro o que sea viable, como decía Alfredo. Pero creo que siendo sólido, ¿no?, para adentro, esas cosas se van cubriendo. Además, hemos encontrado que lo que hemos desarrollado, entramos en contacto con muchas otras cooperativas de trabajo, industriales y demás, que realmente veíamos la posibilidad y vemos la posibilidad de trabajar ahí. Es como que hay muchas chances de dónde moverse y de dónde encontrar trabajo, oportunidades laborales. Y bueno, pero claro, hay que terminar de darle forma a cómo trabaja la institución. Pero imagino que ya se sienten con fuerza para volar solos. Sí. Bien. Bueno, digo sí, como también fue que nos anotamos al principio como cooperativa, ¿no? Un poquito tirándonos al agua, que es así. Está bien. Rosario, yo quería preguntarle a Federico algo que me preocupa por ser el tema de recién egresados de una facultad. Muchas veces lo que se plantea es la posibilidad de encontrar trabajo. Y yo creo que en esa materia, el encontrar un nicho, ¿no les sirvió a ustedes para pensar en términos de crear la cooperativa a partir de que entendieron que la generación o
el problema de la energía, no había quien lo tratara mejor que ustedes. O que podían colaborar en el terreno. Sí, sí. Y trabajar de eso. Totalmente, totalmente. Hubieron algunas motivaciones que nos llevaron. Primero, o sea, simplemente conocer que la situación iba por ahí. Y está de moda el tema de la energía. Claro, de la energía. Y bueno, surgieron... que contaba yo al principio, que era un proyecto de iniciación a la investigación, era para hacer un aerogenerador para entornos urbanos. Entonces lo hicimos muy ¿no? Molino. Hicimos un molino, pero muy a esfuerzo, así, y con entusiasmo. Después también, por ejemplo, personalmente yo trabajé en una empresa, una consultora de energía, antes de recibirme también, y que como que me dio noción de cómo era el campo, y después, bueno, otras experiencias de otros compañeros que nos fueron llevando a decir, bueno, por acá sí, por acá puede andar, conversarlo, ¿no? Intentar darle forma ahí en esas primeras etapas. Podemos trabajar de ello. Y en formato cooperativo y desde nuestra forma, porque también se podría trabajar de ello tocando la puerta, mandando el mail a una consultora, ¿no? Y trabajar como dependiente de allí. Alfredo, una consulta, más allá de la asistencia que ustedes dan como cooperativa y eso que decíamos, ¿no? De cómo los protegen, por lo menos en una primera etapa, ¿no? Sí. Cuidando esos primeros pasos de la cooperativa. ¿Hay alguna otra ventaja que puedan sacar las asociaciones cooperativas por esa forma como tal? Estoy pensando en a veces se va al tema del rédito económico, ¿no? Bueno, ¿se puede descontar más impuestos? ¿Se tiene alguna ventaja impositiva por ese lado? Mira, esa es una pregunta que recurrentemente nos hacían los emprendedores antes de inscribirse en los llamados. Y la respuesta siempre fue la misma. Por supuesto que yo antes consulté, porque yo no soy experto tributario, pero consulté con los abogados. Y verdaderamente el beneficio del punto de vista tributario es verdaderamente marginal. Es decir, lo que creo que hay que desmitificar un poco es que la viabilidad del emprendimiento es exclusivamente debido a esa diferencia del punto de vista tributario. Esa diferencia del punto de vista tributario no va a transformar un mal proyecto, un mal emprendimiento en un buen emprendimiento. ¿Pero no entendés que ayudaría? Sí, de acuerdo, pero que sería de desear que lo apuntalara. Nosotros creemos en la fortaleza del emprendimiento en sí mismo. Es decir, el emprendimiento... Y del sistema. Sí, del sistema cooperativo. Yo creo que tiene muchas ventajas y eso le da una fortaleza que va más allá de lo tributario. El trabajo en equipo permite tener visiones diferentes sobre el problema. El énfasis que se hace sobre el impacto social que puede tener un emprendimiento, eso es un valor agregado muy importante. Vos eras contundente en decirme, si es por un tema impositivo, no vayan por una cooperativa. Hay que compartir los valores. Es decir, para terminar la respuesta, el tema central por el cual alguien elige el sistema cooperativo no tiene que pasar por un beneficio tributario, sino que tiene que pasar por compartir estos valores de solidaridad y de democracia en la toma de decisiones. Bueno, mañana es la fiesta de egresados. Andrés, ¿tú te venís de allá, desde Soriano? Sí, en este momento estamos ¿Por arrancar? Arrancar así para... Porque gran fiesta, ¿no? Gran fiesta ahí, con toga y todo, tiran... De todo, música, tiran DJ, el sombrerito al aire, todo eso. No, pero va a ser una instancia bien interesante. Contemos un poco de qué se trata, ¿no? En el LATU concretamente van a estar todos los proyectos incubados por Incubacop. Van a poder verse ahí como una exposición, ¿no? Donde van a estar presentados cada una de las cooperativas. ¿Sí? Hay algunos solamente, no tenemos espacio para todos. Hay algunos emprendimientos que sí van a estar exponiendo sus productos, y no necesariamente los que están egresando, sino también algunos que están a mitad de camino, pero que tienen, por sus características, posibilidades de armar algo que sea más interactivo. Voy a tener que ir. Y está invitada desde ya, por supuesto, ambas. Entonces, la idea que surgió era, bueno, vamos a hacer una instancia en la cual va a haber una oportunidad de reconocimiento a los emprendedores que de alguna manera egresan, y después una etapa de algunos expositores. Tenemos un video que nos manda un docente de una universidad de Nueva York, que está muy interesante, sobre las plataformas colaborativas y la posibilidad del cooperativismo en eso. Va a estar el doctor Roberto Canesa.
va a estar Estefanía Silveira de CAF, y va a estar el ingeniero Rafael Guarga, que fue decano de la Facultad de Ingeniería y rector. Grompone lamentablemente no va a poder concurrir. Lamentablemente, a último momento llegaba el hijo de Estados Unidos, creo que no pudo. Lo disculpamos. Quedó disculpado para la próxima. Para la próxima vez. Bueno, así que va a ser una verdadera fiesta de egresados y con DJ y todo, ¿no? Sí, va a estar Paula Dalto animando un poco la fiesta, y va a haber algún pequeño brindis para agasajar. Con cerveza artesanal. Con cerveza artesanal de Finisterre. Está bien interesante además para quienes están pensando en hacer un emprendimiento, ver en la práctica y poder charlar incluso con ustedes a partir de la experiencia que ustedes han tenido, ¿no? Sí, tal cual. Van a estar ahí para asesorar, tanto Federico como Andrés. Vamos a estar ahí. ¿Sí? Bueno, Andrés Masili, encargado de Calmer Food. Andrés, un saludo para ti a la distancia y buen viaje. Entonces, suerte mañana. Muchas gracias y saludos para todos ahí. Bueno, y aquí le agradecemos a Federico González, integrantes de CUPTI, esta cooperativa dedicada a brindar servicios y consultoría en varias áreas de ingeniería, y a Alfredo Velo, gerente ejecutivo de Incubacop. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y felicitaciones a los egresados. Gracias.